Primera de Corintios, capítulo 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Muy bien, aquí está un capítulo interesante como todos, pero eso no es tan fácil de entender. Hay algunas cosas, algunas expresiones de Pablo que vienen, digamos, a la manera como una expresión sarcástica, como una... bueno, ahorita lo vamos a mirar. Empezando con el primer versículo, dice el apóstol Pablo que dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ¿no? Dice que los hombres nos estimen, ¿no? La palabra téngannos es la palabra estimar, considerar, ¿no? Contar, ¿no? Que cuenten con nosotros como servidores, ¿no? La palabra servidores también es la palabra en el idioma griego, la palabra huperetes, que quiere decir un remero subordinado, un ayudante, un subordinado a la dirección de otro. Ellos dicen, nosotros somos servidores, no somos para que ustedes nos digan, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿verdad? Nosotros somos servidores de Dios, como antes habían dicho también en los capítulos previos. Y más bien dice, somos administradores
de los misterios de Dios, ¿no? La palabra administrador en el idioma original, la palabra oikonomos, que quiere decir oikos, de oikos casa y de nomos ley. Entonces somos gobernadores de la casa, ¿no? Un siervo denotaba a un siervo superior, ¿no? Que era el responsable de la administración del hogar, ¿no? Y que dirigía a los otros siervos para la administración del hogar, ¿no? Entonces aquí está hablando de estos como los apóstoles, ¿verdad? Como los que trajeron y son los administradores ¿de qué son administradores? En este caso de los misterios de Dios. Y la palabra misterios, ya la hemos visto en los versículos previos, la palabra musterios, que quiere decir lo conocido de los mustes, ¿no? Los iniciados, algo que está no está visto, no está sino adentro, ¿verdad? Un misterio es algo que no está a la luz, no es conocido. Y claro, hemos visto esto de los misterios desde el capítulo 2, ¿verdad? En el capítulo 2 dice que Pablo fue precisamente, versículo 1 dice que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces aquí habla que fue a anunciar, y la palabra testimonio es muy interesante. Aquí en este versículo es la palabra mysterium también. Entonces, si lo traducimos exactamente, entonces hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros los misterios de Dios, ¿no? El misterio de Dios, no fui con palabras de excelencia de palabras o de sabiduría, ¿verdad? Y después habíamos visto que él hablaba la sabiduría, había un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, ¿no? En el versículo 6, en el capítulo 2, 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sino la sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, sí, esa es la sabiduría de los mustes, eran los iniciados digamos, en los cursos, ¿verdad? En algunas cosas, en algunos grupos, ¿no? que tenían cierto conocimiento especial que no se le daba a las personas normales, ¿no? Las personas tenían que iniciarse en esa escuela, iniciarse en ese grupo, ¿verdad? Tenía que ver un poquito con las cosas de los dioses, según el idioma griego, ¿no? Pero ellos tenían un conocimiento inicial que les era dado porque ellos habían se habían hecho discípulos, en realidad, se habían iniciado y habían definido caminar en esos misterios. Entonces aquí también dice, y bueno, esto lo hemos visto, usted lo puede releer si usted se va a los videos del capítulo 2, ¿verdad? En el capítulo 13, cuando habla de esto, es muy interesante. A veces como que nos vamos un poquito por los temas quizás secundarios, pero es para entender bien los términos simplemente, ¿no? No profundizamos en forma secundaria, pero sí es necesario ver dónde está, qué quiere decir esta palabra, ¿verdad? Porque aquí dice que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Y ahí en 1 Corintios 13:2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, ¿no? Es una verdad que estos misterios deben ser administrados por medio del amor. Si no, de otra manera, no son... nada soy, no es nada. Él mismo se dice aquí que tiene que ser un administrador fiel, ¿verdad? Esta palabra misterio, ¿verdad? En el 14:2 también
tiene otra connotación, porque en el capítulo 14 de Corintios habla del hablar en lenguas y del hablar y de la profecía. Y dice que cuando una persona habla en lenguas no se le entiende, dice, pues habla misterios, ¿no? Entonces le voy a leer el versículo, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, ¿verdad? Cuando alguien habla en lenguas, ni él entiende, ni los que escuchan entienden, pero en realidad está hablando cosas que Dios le está inspirando por medio de las lenguas. Si Él tiene el don de lenguas, entonces Él al orar está hablando cosas que Dios tiene, ¿verdad? Ahora, hay un misterio especial, un misterio, específico, que estaba, ¿no? Del cual nos habla, por ejemplo, el libro de Colosenses. Un misterio que había estado escondido. Miren, en Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27 dice lo siguiente: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿no? El misterio, digamos, como nombre propio, es esta revelación que había estado oculta en todas las páginas del Antiguo Testamento y en la historia, y claro, está dentro de las páginas del Antiguo Testamento, y que ahora le ha sido revelado a los santos, ¿no? Los santos, que tiene mucho que ver con ese sentido de la palabra, el mysterium, ¿no? Lo que pertenece a lo que es conocido por los mustes, por los iniciados, ¿verdad? Entonces, este misterio escondido había sido revelado a los santos. ¿Quiénes son los santos? Son los separados para Dios, los que nos hemos definido vivir para Dios. Entonces, este es el misterio, y el misterio es, y el misterio tremendo del Evangelio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿verdad? Y dice, como dice también en Efesios capítulo 3, habla, ¿no? Que cómo le fue revelado. Dice el versículo, vamos a leer Efesios 3 del versículo 2 al 4. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, ¿no? Este misterio le había sido declarado a Pablo por revelación, ¿verdad? Y este misterio tiene que ver con la administración de la gracia de Dios. Y entendemos que la gracia de Dios no solamente tuvo un propósito salvífico, tuvo un propósito de perdonarnos y de salvarnos, ¿no? Digamos, del castigo por nuestros pecados, salvarnos de una vida eterna alejados de Dios, sino que también tiene un propósito, que es formar a Cristo en nosotros, ¿no? Y eso es la esperanza de gloria, dice, ¿no? La esperanza que Dios tiene de una iglesia gloriosa. Amén. Entonces, este misterio es ese, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿no? En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 13, cuando Él hablaba por parábolas, en realidad Él está hablando, en este capítulo 13 de Mateo, está hablando de la parábola del sembrador. Él da la parábola del sembrador ante mucha gente. Y miren lo que dice capítulo 13 de Mateo, versículo 10. Entonces, dice, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas?
Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Bueno, hay algunas personas a las que les es dado saber esos misterios del reino. Primeramente, por la propia palabra, tiene que ser alguien que se comprometió, que definió empezar, que definió salir, comprometerse, ¿verdad? En una vida con Dios. La segunda cosa es que después de haber hablado la parábola, ¿no? Sin haber dado ninguna explicación, la gente dice se fue a su casa. Pero los discípulos, dice el versículo 10, acercándose les dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, ellos no estaban conformes con una palabra que dio Dios sin entenderla. Ellos son de las personas que buscan y que quieren entender, ¿verdad? Y él dice, a ellos no les es dado, a vosotros sí. Hay gente que desprecia las palabras, que después de escuchar una palabra la olvida, la deja a un lado. Y Dios dice que, les dice aquí que a ellos les había sido dado saber los misterios, ¿no? Dice el versículo 12, siguiendo el Mateo 13, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ¿no? Entonces, al que tiene esa definición, tiene esa intención, ese deseo y esa acción por entender más de Dios. Dice, y los que no tienen, aún lo que tienen, seguro que los demás, la gente que había estado oyendo, que usted puede ver en el capítulo 13 de Mateo, se fueron a su casa y se olvidaron de la parábola del sembrador. Y dice el versículo 13, por eso les hablo por palabras, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. O sea, ellos, no sé, muchos iban para recibir una sanidad nada más de Jesús. Muchos, o sea, no sé, sería que la multitud, no sé, el algarabía, ¿qué sería? No sabemos, ¿no? Pero ellos no estaban deseando comprender, deseando saber para vivir una nueva realidad. Dice el versículo 14 que de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Bueno, podemos decir, este misterio que debe ser enseñado, este misterio que todos pueden entender, en realidad no les es dado a los que no tienen interés. No les es dado a los que no se definen buscarlo, ¿no? Estos pueden y deben ser enseñados por Dios, pero hay algunos. Bueno, aquí por ejemplo, este misterio le fue revelado a Pablo, y en aquel lugar Jesús estaba hablando de algunos grandes secretos, de algunos grandes claves del reino de Dios. Entonces, mis hermanos, los misterios de Dios se aclaran y vienen a revelarse a quienes estudian, a quienes invierten tiempo, a quienes no están contentos quedándose con la duda. No, pregunte usted a Dios, ore a Dios si hay algo que no se entiende. Definitivamente es así como yo he entendido muchas cosas, ¿no? Investigando. En este estudio, miren, yo no tengo quizás demasiada cosa extra, pero sí, yo he hecho estudio, he buscado, ¿no? Estoy viendo las palabras en el idioma original que nos dan pistas y nos va abriendo el conocimiento y nos va dando mucha luz, ¿verdad? Entonces, somos, dice la Biblia, administradores, ¿no? De los misterios de Dios, ¿no? Él se consideraba que había recibido los misterios de Dios, o sea, el evangelio del reino de Dios, y ahora tenía que administrar. Y dice el versículo siguiente, versículo 2 de nuestra
de nuestro centro, ¿verdad? Que es el capítulo 4 de Corintios. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿no? Entonces, Dios le da, o sea, puede tener muchos administradores, pero aquel que Dios le va a dar para administrar, ¿verdad? Es aquel que es hallado fiel. La palabra fiel, la palabra, en el idioma original, la palabra pistos, dice, es un adverbio verbal, ¿no? Relacionada con la palabra peito, ¿no? Y esto tiene dos sentidos, ¿no? En el sentido activo, quiere decir creyente, confiante, ¿verdad? Que se apoya en eso, que se apoya en ese conocimiento, que es persuadido, ¿no? Que da crédito. Es la palabra, viene de la palabra pistis, que es fe. Y también es un adverbio verbal en el sentido pasivo, cuando dice digno de confianza, fiable, fiel, ¿no? Entonces el administrador debe ser digno de confianza, debe ser fiable. Si usted tiene un negocio, que es el lugar donde podemos ver más ejemplos de un administrador, usted quiere que su administrador, que usted quiere tener un administrador fiel, fiable. Todas las características de ese administrador son las que busca Dios, ¿verdad? Él busca esas características para darle a conocer a una persona. Fiel también es alguien que no es una persona que no hace, ¿no? Sino más bien una que realiza, una que lleva a cabo la tarea conscientemente. Ese es el tipo de administrador al cual Dios le va a mostrar los misterios de Dios y le va a dar a administrar los misterios de Dios, ¿verdad? Entonces, así como una cualidad de cualquier administrador, ¿no? Es ser digno de confianza, fiable, que haga bien el trabajo, ¿verdad? Como hemos dicho, que se asegure de estar haciendo una buena administración. Así es como quiere Dios que sean todos los administradores de sus misterios. Dice el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, ¿no? Él no se juzgaba fiel, no ser juzgado, la palabra anacrino que hemos visto antes, que quiere decir ser investigado, ser examinado, ¿verdad? Y con una palabra, la palabra crino es discernir, juzgar, y está precedido de la raíz ana, que es una raíz intensiva, ¿no? Que quiere decir, o sea, juzgado, examinado exhaustivamente, ¿no? Dice, no me interesa mucho que me juzguen ustedes, dice, ¿no? Yo para mí no es mi interés que ustedes me juzguen, ¿ya? La palabra anacrino también quiere decir el primer interrogatorio antes de ser juzgado. Amén. Hermanos, ustedes saben que los corintios no podían juzgar por su carnalidad, ¿no? En el capítulo 2 decía que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. En el capítulo 3 dice que el hombre carnal no puede ni siquiera comer, ni siquiera recibir las verdades profundas de Dios, sino él solamente era como un niño que podía tener leche, no podía administrar los misterios de Dios. Solo el espiritual, en el capítulo 2:15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Esa es la palabra anacrino, ¿no? Pero él no es juzgado de nadie, ¿no? O sea, las personas no pueden juzgar al hombre espiritual, porque las personas no tienen la capacidad de ver las cosas. Estamos hablando de un juicio de lo espiritual. Estamos hablando de un juicio que Dios tiene, ¿no? En realidad es el juicio que nos interesa, porque Él es el que nos juzga. Y aquí, ¿no? Tristemente los corintios tenían problemas, ¿verdad? Dice, ni por vosotros ni por tribunal humano, ¿no? Bueno, más adelante, en el capítulo 6 de 1 Corintios, habla de cómo los corintios se demandaban entre sí por pleitos que tenían sobre cosas de esta vida, no sé, negocios, etc. Pero lo hacían ante los incrédulos, porque dentro de la iglesia ponían a juzgar a personas
precisamente así, ¿no? De tribunal humano, carnal. Miren, dice en el capítulo 6, les voy a leer un poquito, después vamos a llegar a ese punto. Dice el 6.2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Dice, si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y luego aquí viene la reprensión. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Ponían a juzgar los asuntos entre los hermanos a gente que no era espiritual. Para avergonzaros lo digo, dice el versículo 5, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, ¿no? Entonces el juez tiene que ser alguien sabio. Por eso a Pablo no le interesaba mucho el juicio de los corintios en el sentido de que pues, no representaba, ¿no? algo real. Es más, muchas veces el juicio de las personas, ¿no? Las opiniones personales de una persona que no está en el Espíritu son más bien contrarios a la guianza del Espíritu. Hemos visto al comienzo que para el sabio de este siglo, para los griegos, el Evangelio es locura. Entonces hay una contradicción, hay una cosa que va a contradecirse. Y aún mismo él, miren, dice en este versículo 3, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, ni él mismo se juzgaba a sí mismo, ¿no? Él tampoco, ni siquiera confiaba en su propio juicio. Pero, dice el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, eso sí, él no tenía mala conciencia de nadie, ¿no? La palabra mala conciencia es... la palabra conciencia es la palabra sunoida, que quiere decir ser consciente de. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí, está diciendo, no tengo, ¿no?, un pecado en el que yo esté permaneciendo en forma consciente. No tengo un pecado que yo sepa que yo tengo y no he tratado con él. Entonces, en ese sentido, estoy con mi conciencia limpia. Pero dice, no por eso soy justificado, ¿no? No por eso soy considerado justo, pronunciado justo, declarado justo. Amén. En el capítulo 2, versículo 11, ¿quién sabe? Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿No? Es el espíritu del hombre que quizás puede juzgar al hombre. Y dice, pero el que me juzga es el Señor, ¿no? En realidad el Señor es el único juez capacitado para juzgar de alguna forma. ¿Ok? ¿Y cómo juzgan? Aquí está en el versículo siguiente. El versículo 5 dice, ¿cómo es el verdadero juicio? Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este versículo nos trae mucha claridad, ¿no? Porque dice que lo que Dios necesita para juzgar son las intenciones del corazón. Entonces, aquí les dice, así que no juzguen ustedes antes de tiempo. Y la palabra juzgar está un poquito diferente de la anterior. La anterior era anacrino, y aquí dice, es la palabra crino, ¿verdad? Que quiere decir un juicio. Anacrino es un juicio profundo, es un juicio bien consciente. Entonces, este crino es un juicio más bien superficial. Entonces, no juzguéis superficialmente nada, ¿no? Dice, antes de tiempo, hasta que venga el Señor, ¿no? Entonces, el cual aclarará, dice, lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. El Señor aclarará lo oculto de las tinieblas. Hermanos, estas cosas, esto de juzgar nosotros las cosas espirituales es un tema muy importante. Miren lo que dice Jesús en Lucas capítulo 11. Si usted está conmigo, o si no, anote, versículo 34.
y también lo dicen, bueno, es un pasaje del Sermón del Monte. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, dice. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Porque la palabra aclarar aquí, hasta que venga el Señor, dice, el cual aclarará lo oculto. La palabra aclarar en realidad es la palabra fotizo. Fotizo viene de la palabra fos, que quiere decir luz. Entonces fotizo quiere decir iluminar, alumbrar, sacar a luz. Entonces el Señor vendrá, iluminará lo que estaba en tinieblas y lo sacará a luz, ¿verdad? Lo oculto de las tinieblas. Y aquí dice que la lámpara del cuerpo, que la lámpara es la que alumbra, ¿verdad? Es el ojo, dice, nuestro punto de vista. Entonces, cuando tu ojo es bueno, cuando tú eres un hombre espiritual, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea, lo que tú estás haciendo estará abierto, ¿verdad? Puede ser examinado. Una persona que vive así, digamos, transparentemente, llena. Pero dice, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y miren lo que dice, el Señor Jesucristo está hablando en Lucas 11:35, dice, mira pues, dice, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Y creo que Él está hablando mucho de la religiosidad, ¿no? Hay gente muy religiosa que aparenta ser espiritual, pero lo que es religiosa, no es espiritual. Y es aquella persona que dice que tiene luz, pero en realidad lo que hay son tinieblas. Dice el versículo siguiente, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Es muy linda esta expresión, me encanta, porque, bueno, si vivimos vidas siendo espirituales, ¿verdad? Nuestro ojo es bueno, nuestro entendimiento. Y este es un tema muy, muy particular aquí en 1 Corintios. Si el ojo es bueno, entonces tu cuerpo estará lleno de luz. Y aquí en el versículo 36 dice, empieza a ser luminoso. Recuerden, Jesús habló a los discípulos y les dijo, ustedes son la luz del mundo. Pero si nuestro ojo, si nuestro entendimiento no es un entendimiento espiritual, tipo Corintios, ¿verdad? Porque ellos estaban llenos de disensiones, contiendas, ¿no? Y usted va a ver todo lo que pasaba ahí adentro en esta carta. Entonces, ellos no eran luz para nadie. Su cuerpo no era todo luminoso como es aquello que Dios quiere para su iglesia. Su iglesia, la iglesia del Señor, es luz. Y la luz viene cuando la persona tiene un ojo bueno, cuando una persona está podemos decir, en obediencia, en paz con Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra aclarar, ¿no? Entonces, y en el capítulo 12 de Lucas, otro versículo interesante que hablamos de la palabra aclarar, ¿verdad? Sacar a luz. Y es lo que Dios va a hacer antes de juzgar. Y es lo que se necesita hacer antes de juzgar, porque son las intenciones más importantes que las acciones mismas en el juicio de Dios. Y en todo juicio real debería ser así, ¿verdad? Versículo 3 dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado a los oídos en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Aquí está diciendo lo mismo, ¿verdad? Dios vendrá y aclarará lo oculto de las tinieblas, y la luz prevalecerá, ¿no? En Juan el primer capítulo, él dice que él era la luz, y dice la Biblia en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Las tinieblas nunca prevalecerán, las tinieblas serán aclaradas tarde o temprano. Por eso tenemos que vivir vidas transparentes. No podemos tener un engaño, podemos mantener a algunas personas en el engaño acerca de nosotros mismos un tiempo, pero tarde o temprano se manifestará la luz, ¿verdad? Y hay personas que no quisieran esta luz, pero más vale que esta luz venga ahora,
Porque cuando viene ahora, como leemos en Primera de Juan, si viene la luz y yo confieso mis pecados, estos serán perdonados. Pero si no dejo que venga la luz. Miren, en el capítulo 3 de Juan 3:19 dice, esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, ¿no? Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas de la luz porque sus obras eran malas. Es cierto, mis queridos hermanos, el venir a la luz requiere de nosotros humildad, requiere de nosotros que nosotros reconozcamos y realmente nos manifestemos como somos. Y aquí dice que la luz vino, pero los hombres aman las tinieblas, ¿verdad? Porque la luz viene a dar a conocer sus malas obras. Pero es mejor que sea ahora, ¿verdad? Es mejor que sea ahora, porque así viviremos la vida. En el capítulo 8 de Juan, versículo 12, dice Jesús, de que habló otra vez Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Venir a la luz lo más pronto posible, esa es la clave de nuestra vida. Venir a vivir vidas sinceras, vidas transparentes, que los demás puedan mirar dentro de nosotros y aún puedan ver nuestras fallas y nosotros reconocerlas y obviamente pues no confesarlas, pedir perdón y dejarlas a un lado. Pablo habla de su llamado en el capítulo 26, 18, cuando él estaba contando acerca de su testimonio, lo que Dios le dijo, que Dios lo había llamado, dice el versículo 18, Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y aquí hay un detalle que aporta este versículo, que cuando una persona está en tinieblas, anda ocultando cosas, todo eso que está en tinieblas está en la potestad de Satanás. Y cuando esa persona abre, pide perdón, confiesa, muestra, entonces aquello va a venir a Dios. Y Satanás no tendrá ningún lugar en nosotros. Satanás tiene lugar en todo lo que está en tinieblas. Ahí es su jurisdicción. Pero lo que vivimos en luz está fuera de la potestad de Satanás. Y Satanás tiene a las personas atadas, como en el capítulo 3. Ellos amaron las tinieblas, ellos no tenían la valentía de hablar, de sacar a luz las cosas. Entonces amaron las tinieblas y no se expusieron a la luz. Pero yo les digo, mis amados hermanos, para nosotros y para aquellos a quienes enseñamos, es importante que ahora vengamos a la luz y no que en aquel tiempo seamos avergonzados y no perdonados. Ahí sí va a venir simplemente para mostrar. Amén. Entonces, esta luz viene y aclara, seguimos en el versículo 5, lo oculto de las tinieblas, ¿no? La palabra oculto es la palabra cripto, quiere decir escondido, ¿verdad? Secreto. De ahí viene la palabra encriptado, ¿no? Interno. Y dice de las tinieblas, ¿no? Lo escondido, pues hermano, ¿no? Lo escondido habla de algo que está, ¿cómo podemos decir? Que no lo estamos sacando a la luz. Miren, en primera de Juan, capítulo 1, este es otro versículo muy importante para todos nosotros. Porque ¿de qué sirve, como le dijo Jesús, si la luz que hay en ti es tinieblas? ¿Cómo no será? ¿De qué nos sirve a nosotros
Andar en tinieblas, guardar cosas sin confesar. Y yo estoy hablando de ponerlo delante de Dios, porque cuando lo pones delante de Dios, Él te lleva al arrepentimiento definitivamente. Tienes que tomar una decisión de arrepentimiento. En Primera de Juan, que empieza el capítulo 1 con la luz, ¿verdad? Y dice el versículo 5, Primera de Juan 1:5, ¿no? Si usted está leyendo, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿no? En Jesús no hay ninguna tiniebla, por eso Satanás no tiene ninguna parte en Dios. Dice el versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No puede haber una verdadera comunión con Dios si tenemos cosas en tinieblas. Versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El andar en luz, hermanos, primero, nos permite andar en comunión unos con otros, ¿verdad? El problema aquí en los Corintios era ¿no? Ellos estaban llenos de divisiones porque andaban en tinieblas, porque en realidad no podían tener luz, no se les podía manifestar siquiera la verdad de los misterios de Dios. Era imposible. Entonces, la luz trae, como dice 1 Juan 1:7, comunión unos con otros, y también la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? La luz, como les digo, ahora es el tiempo de andar en luz. Si andamos en luz como Él, entonces dice el versículo 9, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Las transformaciones de nuestra vida, ese limpiarnos de toda inmundicia, de toda iniquidad, habla de una transformación. La transformación viene cuando andamos en luz. No puede tener transformación en algo que escondes, porque está bajo la potestad de Satanás, de las tinieblas. Entonces, al sacarlo a luz delante de Dios, entonces Él llega a la luz y Dios te limpia de todo pecado y empieza a sanar, a sacar esa iniquidad, ¿no?, que había en el corazón. Y dice, es muy interesante, este versículo es muy, muy clave, ¿no? 1 Corintios 4:5. Entonces dice: Él aclarará lo oculto en las tinieblas. ¿Y qué es lo que le aclarará? Dice: y manifestará las intenciones de los corazones, ¿no? Manifestar es la palabra fanero, que quiere decir aparecer, ¿no? Comparecer, mostrará las intenciones. ¿Qué intención tuve yo al hacer esto o hacer aquello? ¿Qué es la motivación de mis acciones o de mis palabras? Hermanos, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe qué es lo que nos impulsa a hacer las cosas, y esto es lo más importante. Y en realidad el camino del Señor, el Evangelio de Dios, nos debe llevar a una vida donde su naturaleza empiece a surgir. Lo que la Biblia llama el Espíritu. El Espíritu empieza a surgir, y el Espíritu, mis hermanos, tiene la intención de Dios. Toda obra buena nace de ahí. Por eso es necesario que nosotros, cuando juzguemos una acción nuestra, no estoy hablando de juzgarse, si vale el término, ¿no? Autodiscernir cómo son mis acciones. Yo necesito entender de dónde vienen mis acciones. Porque, por ejemplo, hay una ira que proviene de la carne. Pero a veces, muy rara vez, hay una ira que proviene de Dios, del Espíritu. Dios se aira también. Jesús se airó y sacó a los mercaderes del templo.
Pero normalmente la Biblia dice en Santiago que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Entonces, la mayoría de las iras que vienen de nosotros sabemos que nace del hombre, aunque tengamos una ira por una injusticia. Necesitamos ver de dónde procedió esa ira o de dónde procedió ese buen acto. Muchas veces yo hago un buen acto, por ejemplo, le hago un bien a una persona porque estoy esperando una retribución, porque estoy sembrando y después yo voy a exigir otra cosa, etcétera, ¿verdad? Es un negocio, eso ya no es una cuestión, no es algo, digamos, que Dios premie, ¿no? Es algo que va a tener su premio, hasta la oración. La Biblia dice que los fariseos oraban para ser vistos por los hombres, y Dios dice, ustedes ya tienen su recompensa, no esperen que Dios se conteste sus oraciones. Amén. Y Dios conoce, mis hermanos, profundamente nuestras intenciones. O sea, cuando Él dice que confesemos, no está diciendo que hablemos porque Él no conoce. No, Él está diciendo que confesemos a la manera de reconocer. Dice que reconozcamos nuestros pecados. Miren, el Salmo 139, el rey David entendía cómo Dios lo entendía profundamente a él. Dice, oh Jehová, el Salmo 139, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Mire, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Cuando está reposando. Dice el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El rey David dice, detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, para mí no lo puedo comprender, no es incomprensible cómo me conoces. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Aquí está diciendo David, pues no puedo, todo y algo, no te puede esconder nada, Señor. Nada te puede esconder. Y de verdad nadie le puede esconder nada a Dios. Y es mucho mejor que ahora saquemos lo escondido y lo pongamos. Y no dejemos que la vergüenza, que Satanás nos atrape. Muchas veces hay cosas que yo en realidad en mi vida no podía resolver. Pecados que en mis fuerzas no podía vencer. Y es como que Satanás decía, esto, cuidado que lo muestres a Dios. No puedes hacerlo. Pero es precisamente así como vencemos nuestros pecados, nuestras adicciones, las cosas que nosotros en nuestras fuerzas no hemos podido vencer, sacándolas al Señor, diciéndole, Señor, mira, mis fuerzas no alcanzan, yo no puedo vencer este pecado, esta situación, ayúdame, te lo pongo. Y eso es sacar a luz, le va a permitir al Señor. Dice, si confesamos nuestros pecados, la palabra confesar en ese versículo tiene la idea de sacarlo a la luz. Él es fiel y justo para perdonar. ¿Por qué es fiel y justo para perdonar? Porque su Hijo ya pagó. Sería injusto, ahora sí sería injusto no perdonar. Si no hubiera quien pague, pues sí, era injusto perdonar. Pero ahora es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y luego limpiarnos de nuestra maldad. Y ahí viene Él y empieza a limpiar tu interior y te empieza a capacitar a tener victoria contra esa adicción, contra ese pecado, que probablemente no lo podías vencer. Amén. Ok, entonces dice, y cuando Dios, que conoce las intenciones de nuestro corazón, saque a luz, entonces vas a recibir su alabanza. La alabanza que proviene de Dios, que tiene que ver realmente con las intenciones, ¿verdad? La palabra alabanza es la palabra epainos, que quiere decir elogio, aprobación, recomendación. Amén. Ahora dice, versículo 6, pero esto, hermanos, dice, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos,
por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, ¿no? Porque en Pablo y Apolos, pues él estaba hablando y se estaba poniendo como ejemplo, como vamos a ver más adelante, también él se pone como él se pone a él como ejemplo. En realidad, Pablo y Apolos estuvieron en Corinto, ¿verdad? Vemos ahí en el libro de los Hechos que ellos dos estuvieron en Corinto. Entonces, ellos, ¿qué podemos decir? Ellos eran conocidos, ¿no? Entonces, y Pedro, porque algunos decían, recuerden que al comienzo decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Probablemente los de Cefas eran los convertidos del judaísmo, ¿no? Que decían, no, pues yo soy de la línea de Pedro, digamos. Hermanos, no hay línea de Pedro, no hay línea de Pablo, el Evangelio es uno solo. Y nosotros somos administradores de esos misterios, que en realidad, la verdad que si decimos la verdad, pues nadie puede decir toda la verdad. La verdad se complementa con otros que dicen la verdad. Entre todos los siervos de Dios complementamos una verdad. Pero también es necesario entender que no es verdad. Y en el capítulo anterior, habla de que si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Habla de esa responsabilidad que tenemos de traer, ¿verdad? La verdad. Ahora, bueno, aquí dice que él había puesto todo esto que enseñó, ¿no? Como ejemplo en Apolos, ¿verdad? En mí y en Apolos, o sea, esto de que son siervos, servidores de Cristo, solamente son administradores de los misterios de Dios. Entonces, no se enorgullezcan, ¿no? Es como decirles, no se enorgullezcan en Pablo, en Apolos, en Cefas, porque nosotros somos simplemente administradores. Y dice el versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no has recibido? Él dice, todo lo que nosotros hemos hecho y todo lo que hacemos es algo que nos da el Señor. Hemos recibido de Dios. Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. 3:10. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y dice después que cada uno, ¿verdad? El versículo 7 dice así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En realidad, hermanos, Dios da a cada uno una gracia. Por eso dice, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, si lo que yo tengo, digamos, si yo me considerara una persona que tengo más revelación, ¿por qué me puedo gloriar yo? Dice, como si no lo hubiera recibido. Si algo bueno yo, es más, si no viene de Dios, lo que yo digo no sirve, mis hermanos. Pero si viene de Dios, qué orgullo tengo yo porque no ha salido nada de mí, sino más bien ha venido de Dios. Entonces, si me lo da el Señor, si Dios te da algo a ti, qué orgullo puedes tener, porque Dios da las cosas por gracia. Amén. ¿Quién es mayor? ¿Quién es más o menos hijo de Adán? Todos somos hijos de Adán antes de Cristo, para después ser hijos de Cristo. Hermano, porque en el Evangelio, dice Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas dice en el capítulo 3:28, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor no hay diferencia
Nadie puede enorgullecerse contra otro. Es más, Dios está en contra de la acepción de personas. Nosotros a veces hacemos acepción de personas, ¿no? Por su origen, por su raza, o por su lugar de nacimiento, o por su cultura, o por su posición económica o social. Hacemos diferencia por la línea doctrinal, que sí, ay no, pues estos son los fríos, estos son los bautistas, estos son los pentecostales. No, todos somos uno en Cristo. Si estamos en Cristo, no tenemos que nos diferencie. Y lo que tenemos que que quizás se ve que nos diferencia, no fue nuestro, nos fue dado. Es más, nosotros hemos recibido de lo que no tenemos, de lo que no merecemos. Nadie merece algo. Y nosotros jamás no debemos hacer acepción de personas de ninguna manera. Miren lo que dice Santiago en su carta, en el capítulo 2 de Santiago. Dice, hermanos míos, dice, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y otro con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos? Él dice que nuestra fe sea sin acepción de personas. No podemos considerarnos nada, ni hacer nosotros diferencia entre nadie. Todos somos hijos de Adán. Todos tenemos, es más, no podemos ver un pecador que sea más pecador que nosotros. Y yo le digo que yo creo que yo no cometí los peores pecados, porque por la misericordia de Dios no me dejó cometerlos en la vida. Dice ahí en el mismo Santiago 2, versículo 8, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Dice, si amas a tu prójimo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si amo si a este le doy preferencias, esas cosas, eso debe ser algo cuidado en nosotros, debemos cuidar, porque dice que si hacemos acepción de personas, cometemos pecado y quedamos bajo la ley como transgresores. Amén, porque cualquiera que guardare toda la ley y fallar en un punto, dice, se hace culpable de todo. Hermanos, aquí vamos a terminar, ya estamos sobre la hora, y vamos a quedar en este versículo 7, donde nos dice que no podemos gloriarnos. Ni Pablo ni Apolos no se podían gloriar teniendo semejante ministerio. Así que sus seguidores no podían gloriarse ni de ser de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas. Por más grandes que se vieran esos apóstoles. Porque no son nada, dice aquí. Porque simplemente son administradores de los misterios de Dios. Y lo que Dios va a juzgar es si son fieles o no. Amén. Muy bien, mis queridos. Ahora, precisamente desde el versículo siguiente, vamos a ver una sección donde Pablo usa un sarcasmo. Si usted lo ha leído y quiere entenderlo, vea qué es lo que está detrás de lo que está diciendo Pablo. Amén. Un abrazo. Que Dios me los bendiga, gracias por su atención, y saben, son un ánimo para que yo siga estudiando y trayendo la enseñanza. Un abrazo a todos ustedes, nos vemos el siguiente martes en esta clase de estudio bíblico.